Es el mismo tema que pasó en esta historia. Se repite en esa otra historia. Pablo lo dice. Y es como unir todos los versículos. Es como si estuviera en orden. Es que yo no sé cómo explicarles. Es como si tuviera la Biblia en la cabeza, archivada página por página, y poder sacar la página y saber dónde están todas las referencias. Yo no la veo como ustedes la ven, así, como un libro. Yo la veo como ordenada en la cabeza por temas. Entonces a veces me vuelvo loco cuando estoy hablando porque quiero explicar tanto y a veces me quedo así y creo que ya lo entienden y quiero decírselos, pero no sé si me están entendiendo o no, entonces me vuelvo loco, no sé. A veces estoy esperando y yo voy 10 versículos antes que ustedes en la mente. Cuando estamos conversando vamos a llegar a este tema y vamos a hablar de este y van a entender este y ustedes están hablando y yo tengo 10 cosas más en la cabeza. Mira, ahorita se van a dar cuenta que hay polvo en las nubes, no solo hay polvo en la tierra. Ahorita se van a dar cuenta, por ejemplo, en las monedas de Jesús yo veo 6 o 7 cosas que se hicieron con las monedas en un solo versículo. Mira, compró el campo, pagó el salario, pagó los impuestos, pagó por la mujer, pagó por el hombre, cumplió todos los requisitos legales y yo sé exactamente dónde están. A veces me están hablando del sacrificio del cordero, luego, sí, pero es que no ha visto el sacrificio del cordero, ni ha visto el sacrificio del buey, no sabe por qué se cuentan tantos días, no saben por qué se cuentan 4 días en este momento, y por qué vuelvo a contar 3, y por qué lo dice. Y yo sé dónde están todas las referencias, y se los trato de decir, pero a veces lo que necesito es expresárselos, no preguntarles, sino mostrarles para que lo puedan ver. Y es complicado. Cientos de veces. Cientos de veces. Yo puedo estar aquí hablando con ustedes y me inquieto y me vuelvo a leer Génesis y vuelvo a leer Éxodo, y aunque lo leí, vuelvo a leerlo y le pongo atención a las palabras y cada vez más detalles y más palabras. Y imagínense que yo a veces comienzo con ahí, le digo, mira, revisa esto, la historia de Ruth se pega con Levítico 25 y calza con la historia de Nehemías, y ella comienza a ver y ve el orden legal, y de un pronto a otro me dice, sí, listo, ya lo entendí. Y se comienza a ordenar y ordenar más. Yo, por ejemplo, en la historia de Ruth y Noemí, la Biblia nos dice exactamente en qué meses se dijeron las palabras. Podemos ver todo el ministerio de Jesús mes a mes, milagro por milagro ordenado. O sea, saber qué hizo durante todo su ministerio, durante los 42 meses, las 3 vueltas y media que dio, en qué momento de la señora en el cielo estaba haciendo el milagro, la Biblia te permite saberlo exactamente. Y a veces yo me pongo a buscar en internet, bueno, ¿quién más está viendo el orden de todos los milagros de Jesús? ¿Quién más está explicando por qué y por qué tenemos que saber el orden? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que saber tantos detalles? No sé. ¿Qué dices? Me volví loco, Samuel. Eres una oveja que necesita ser trasquilada. Y por eso te estás muriendo de calor. Estás bien gordo, John. Estás bien gordo. Ocupas ser trasquilado. De lo contrario, te vas a poner más gordo. ¿Qué debes hacer? Ya no me cierra el botón de la camisa, dice. Búscate una forma de que puedas dar una conferencia o de que puedas afirmar ese libro que ya hiciste. Y ese libro trata de darlo a conocer en conferencias para varias personas, pero que sea real. Digamos, en un hotel. Ofrece conferencias como las de Armando Dusin. Así. Aquí en TikTok no lo vas a hacer nunca. Si no vas a explotar, vas a explotar. No, yo trato de sacar lo que tengo, trato de compartirlo con las personas.
Por pero eso, a mí fíjate, sinceramente, si, y yo te si tú soy agarras un sincero, podium, si tú agarras un podium vas a tener una hora, hora y media para que ahí vomites todo lo que tengas que hablar. Nadie te va a no, interrumpir. no, yo creo que no me alcanzan. Me pongo ahí 3 horas y ¿de qué vamos a hablar? De profecía, de sombras, de historias. A veces cuando me pongo así aquí en TikTok, Pues, he hecho live hasta de 14 horas seguidas. pues sí, pero no es lo mismo aquí a que te escuche gente real. O sea, no es que no seamos gente reales, pero créeme que es muy diferente estar arriba de un podium, estar arriba de un atril. Es muy diferente. La sensación, el uso, la palabra, el micrófono, es muy distinto. Te lo aseguro. Sí, pero, o sea, ¿qué se le dice a la gente? Vamos a hacer una conferencia de todo el orden bíblico en Jesús, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis Escatología, 22. papá. Escatología, papá. Yo soy John Montero. Voy a presentarles mi nuevo libro. Para esto vamos a dar un tema introductorio de 4 horas y ya. Es que no me gusta ese tema del libro, eso no me gusta escribir cosas fuera de la Biblia, a mí no me gusta. Ah, no. Entonces tú lo que tú querías es que te escuchara, ya te escuché. Ya. No, dame otro consejo porque ese nunca he podido. Vea, ya ahorita abro el correo y te lo muestro. Hace 10 años comencé a escribir eso. Ahí tengo en un disco duro, no sé, como 800 horas de grabación. Ah, bueno. Pues entonces puedes hacer videos de 1 hora para subirlos a YouTube. Y ya. O sea, solo todo, cada rato subir un video, un video, un video, un video, y temas y temas y temas. La gente no... Sí, sí. Ay. Por ejemplo, este cuate, el que es trinitario, que habla bien bonito así, tiene la voz bien bonita. ¿Sabes cuántos videos sube a la semana? 5 o 6 videos. Diego sube un video o dos todos los días en el canal de temas que hablamos. Sí, pero en YouTube son de 1 hora. Sí, en YouTube hay un montón de videos, hay un montón ahí. No sé cómo explicar. Pues es lo que veo yo. O bueno, meramente, pues si ya te estás reventando, pues pues ármate una iglesia. Ve, réntate un local, ábrete ahí una iglesia y ponte a predicar. Yo lo que necesito es un loco. Yo necesito ver otro loco. Saber que hay Por otro eso, loco. ahí te vas a llenar de locos. Mucha gente que piensa como tú te va a seguir. Ahí te vas a llenar de locos. ¿Por qué no lo haces? No, una iglesia. Es que no sé explicar. O sea, es como que ¿Por qué no abres un siento. local? ¿Por qué no abres un No, lugar? ¿Y por qué no te pones a predicar? porque ya Jesús viene. Pues eso, ponte a predicar. Ya. No, perdemos mucho tiempo haciendo local. Pues sal a las calles y grítalo. Ya. En las redes, en las calles, en todo lado. ¿Qué más? No sé. Yo lo que necesito es, no sé, como solo hablar de Jesús y hablar de Jesús y hablar de Jesús y hablar de Jesús hasta que se me salga y hasta que yo sienta que dije todo lo que tenía que decir. No, pues así síguele entonces. Ahí vas. Y dale, y dale. Vea, ahorita estaba estudiando. Vea, ahí donde usted me ve, aunque estoy con ustedes en los live, estoy leyendo la Biblia, estoy estudiando con algunos hermanos que llevan algunos temas. Entonces estábamos haciendo, he contado de todos los jubileos. Gracias. He contado de los jubileos, todo el orden de las historias, trazando los jubileos, las historias, los eventos, las cosas legales. Y cada vez es como más ordenada, más ordenada, más ordenada. Pero ya, o sea, ya no se trata de convicción y de creer lo que se ha establecido y cómo está, sino es como solo la inquietud de que mucha gente más lo conozca.
serán emociones. Porque cuando estás muerto, el muerto no siente nada. Un muerto no siente nada. Y cuando estamos muertos en Cristo, el muerto no siente nada. Muertos al pecado. No, pero es como una angustia de compartir con la gente. Es que no te lo puedo explicar. No sé cómo explicarlo. Ah, Es pues, como una inquietud. entonces es hora de pedirle a Dios. Entonces, ¿por qué sientes eso? Yo Porque se lo pregunto todo el tiempo. acuérdate que Dios no es caos. Dios no es caos y Dios no es incomodidad. Dios es orden y paz. Pero no es incomodidad en ese sentido. No es que yo esté inquietado. Es como una inquietud de hablar de él. No es caos, incomodidad, como que no, es como una inquietud, como hablemos más, hablemos ahí. Tiene que haber una persona por ahí que quiera conocer algo de Jesús, que quiera entender mejor la Biblia, que quiera conocer más la verdad. Alguien que esté No, anhelo no deseando más es. conocimiento en él. Te hace falta toparte con otro Melqui, con otro Melquisedec. No, no. No, lo que yo quiero es compartir, no sé, como poder soltarlo, o sea, tal vez sea eso, tal vez sea, lo voy a soltar todo, lo voy a poner ahí en una plataforma y que el Señor deje que la gente lo vea y yo ya sentí que lo solté, es que siento que hay cosas que todavía no he enseñado, ¿me explico? Es la sensación de que se te va a acabar la vida y no vas a alcanzar a enseñar todo lo que Dios te ha revelado. No, en parte es como la sensación de que tiene que haber constancia de lo que ya se sabe. O sea, no puede volverse atrás, no puede desaparecer lo que ya se sabe. Vea, es que a mí me pasa, yo me pongo a buscar, entonces por ejemplo yo me pongo a buscar en YouTube videos, el orden de la creación en Jesús, explicaciones de la creación, y yo puedo estar con ustedes y puedo estar escuchando un video y prestando la atención a ver qué está diciendo, y yo ando buscando si alguien ya dio una explicación completa de toda la creación en Jesús, y a veces no los Qué encuentro, chido. entonces a veces me inquieto porque digo, ¿por qué, por qué no están ahí? O sea, Yo hace rato estaba pensando en desvivirme, fíjate, y ya se me quitaron las ganas. Creo no les que tú tonteras, estás peor que yo. muchachos. Creo que No tú hables estás peor que tonteras. yo. No vas a hablar esas tonteras. No, es que no te digo. Yo estoy hablando seriamente. Hay enseñanzas que todavía no están puestas en las redes sociales y que la gente no tiene acceso, No, que no se están no, compartiendo. no son tonteras, John. No son tonteras. Yo estoy siendo sincero contigo. ¿Cuándo te he echado mentiras a ti? Sí, pero eso se quita con una oración. Eso se quita con un propósito en Jesús, con un propósito en Jesús y una oración. Por eso te digo, o sea, ya nada más de escucharte estos 10 minutos ya se me quitaron las ganas de todo. Ya, o Bendiciones. sea, digo yo, no, sí, definitivamente John tiene una carga más fuerte que la mía. ¿Cómo está, Fabián? Bien, gracias al Señor. Hoy Dios mediante, bueno, ha sido un día bastante productivo. Pues puedo estar toda la tarde compartiendo con vosotros, aprendiendo de los temas, eh, aprendiendo más del Señor Jesús. Cuando aprendimos lo de Judas, bueno, ha sido pues bastante grato el tiempo en el Señor, bastante productivo, aprendiendo bastante, eso me alegra muchísimo. Pero ahora, bueno, no tengo un par de inquietudes, más que todo es para poder saber De Costa Rica. cómo Sigue, sigue. explicarlos, cómo explicarlas, ¿sí me entiendes? Entonces déjame un segundo, busco las preguntas. Lo único que puedo decir es que le agradezco tanto al Señor Jesucristo el hecho de haberte conocido. No, para mí es un privilegio. Más bien, ustedes son como lo que me mantiene cuerdo. Si el Señor no los hubiera puesto en mi vida, yo me vuelvo loco. Pero
cada vez que te escucho aprendo algo nuevo. Por ejemplo, en el caso de lo que viene siendo mi profesión, a veces en mi profesión llevo bastante presión en lo que hago. Por un lado, por otro, por otras cosas. Entonces, más mi trabajo, más la familia, a veces se junta toda esa presión. Pero ya cuando te escuché hace rato, yo dije, nah, definitivamente lo que yo siento no es nada. No, todo tiene un propósito en el Señor. Lo que pasa es que a veces, no sé, a veces a mayor conocimiento también viene una Mayor inquietud y un deseo. responsabilidad. Mayor Sí, responsabilidad. Y lo malo de tener mayor responsabilidad, John, es que una palabra mal empleada, o algo mal enfocado, o algo mal hecho, sin la guía del Espíritu Santo, puedes provocar terremotos enteros. Sí sabes a qué me refiero, ¿no? sí, la responsabilidad es muy grande. Es muy, muy grande. Yo eso lo entiendo mucho. Por eso a veces, como ahora que Benjamín estaba inquieto, no, es como no, espérate, no me muevas esa pieza es inamovible porque estamos armando todo completo y si mueves esa pieza va a ser un trabajo muy difícil volverla a poner en su lugar. Y a veces la gente no entiende eso, no entiende que estamos trabajando, pero es un trabajo verdadero en la vida de las personas en que se fortalezca, en lo que el espíritu va poniendo cada día que se haga, porque no es algo que puedas inventar un plan, sino tienes que hacer mucho silencio para dejar que el espíritu te guíe y te pueda mostrar, y tienes que estar muy preparado para que cuando él quiera edificar un mensaje, usted lo pueda dar, me explico. No se trata de tener conocimiento por conocimiento para mí. Se trata, ok, bueno, estoy preparado para una inquietud, estoy preparado para mostrar la historia, estoy preparado para llevar a la persona a un mayor conocimiento en Cristo. O sea, ser un instrumento útil en la vida de la persona, no un argumento. No sé si me explico. Sí, claro. Hermano John, buenas noches y qué pena que no te salude Samuel, que usted bendice también. Y a los que están ahí abajo también saludos. Bueno, la inquietud es la siguiente. Es para poder entender bien el tema y poderlo ¿Cuál de todos? explicar de manera, bueno, poderlo explicar de manera correcta y con las palabras correctas, ¿sí? El tema de la muerte del espíritu. Entonces, sabemos que el espíritu murió porque así escrito está en Apocalipsis 2 del 7 al 8, ¿sí? Pero bueno, la primera pregunta es, si el espíritu que es el Señor Jesús murió, nuestro espíritu pues obviamente también puede morir, ¿verdad? Nosotros Entonces, habíamos muerto, estábamos muertos en delitos y pecados, nuestro espíritu estaba muerto. mira, Estábamos en muerte espiritual. ahí subió Ivancho, él te va a hacer bien la pregunta. Hola hermano John, buenas noches. Saludos, bendiciones. Bien, sí señor, muchas gracias. Hermano Samuel, bueno, ya no lo veo aquí, el hermano Arturo. Sí, hermano John, es que yo tenía era como esa duda, es para poderlo explicar bien. Lo que pasa es que eh, me dejabas pensando mucho en el tema de, primero, la gran responsabilidad que se tiene al enseñar, al predicar, y segundo, el no salirse de un texto, o sea, no, o no usar un texto que no está, digamos, en la palabra como para tratar de decir algo, ahí ya uno le está añadiendo o le está quitando. No meterle ideas al tema. Sí, señor. Entonces, digamos, yo he tenido es como la inquietud con respecto al tema del espíritu, ¿sí? He querido como saber bien cómo es ese tema para poderlo explicar bien. Entonces, era esa como, y fue lo que te preguntó Fabián. Sí, es que mira, yo entiendo cuando se habla de la muerte del espíritu que pareciera que la inquietud está en el espíritu. La inquietud no está en el espíritu, está en la muerte. Ese es el tema. La inquietud Ahí está está. en qué es la muerte o cómo se entiende. Vea, nosotros hemos dado varias enseñanzas de la muerte. De hecho, el primer debate lo hice con Rodrigo. La Biblia plantea dos tipos de muerte. La Ujú, primera y la segunda, en temas de numeración. ujú, Hay una muerte primera y una muerte segunda. Entonces, ¿por qué sabemos que hay una muerte primera y segunda? Porque en Apocalipsis dice que los que resucitan no van a participar de la segunda muerte. ujú, sí, Que la señor. segunda muerte es la destrucción en el lago de fuego y azufre. Ujú, Entonces, la primera muerte en la Biblia habla de muchas cosas en la muerte. Por ejemplo, cuando Dios hace al hombre, le va poniendo reglas. El hombre no, Dios no lo crea inmortal. Porque recuerde que el hombre tiene que comer del árbol del fruto del conocimiento del bien y
del mal, no puede comer de ese para poder tomar del árbol de la vida. Ujú. Y cuando el hombre come el conocimiento del bien y del mal, Dios le cierra el espacio para que no tome el de la vida, para que no viva eternamente en esa condición. Ujú. Mucha gente plantea que Dios había creado al hombre eterno, pero la misma historia no lo permite, porque el hombre no había probado el árbol de la vida, ¿me explico? Sí, señor. Entonces, Dios viene y hace todo el proceso, bueno, que ya es una batalla de conocimiento del bien y del mal, eso desata todo un proceso de redención. Pero cuando Dios crea al hombre, por ejemplo, Él le va poniendo leyes y nosotros tenemos algunas autoridades sobre la muerte y algunos mandamientos legales. Porque la muerte es algo que Dios actúa o la utiliza jurídicamente. ¿Me explico? Sí, señor. Ya, por ejemplo, usted tiene derecho a matar un animal para comer. Sí. Ese tipo de muerte que usted provoca no lo condena. Pero usted no tiene derecho a matar a otra persona. Ujú. Sí, señor. Entonces, pero también es muerte. Entonces, el Señor viene limitando muchos de esos detalles. Por ejemplo, usted puede matar un animal para comer. Dios no condena por una muerte accidental. Él dice que si una persona está trabajando y involuntariamente golpea a otro y esa persona muere, no puede ser condenado por esa muerte. Ujú. O sea, no es como la gente quiere ponerlo como muerte y vida, simplemente. Sí. Hay todo un trazo, digamos, Dios permite que los animales maten para comer. Sí. Y así viene en un proceso. Inclusive hay temas muy delicados porque Dios condena a muerte y permite que el hombre ejecute la muerte de otros hombres. Por ejemplo, le dice, si un hombre blasfema contra Dios, toda la congregación lo hará morir. Sí. Y él quiere que toda la congregación sea partícipe de la muerte de uno que blasfeme su nombre. Y ahí no te condena. Entonces la gente tiene una confusión en este tema enorme porque dice, pero la Biblia dice que no matarás, pero Dios te dice que tienen que apedrear y condenar a muerte a uno que blasfema con la congregación. Ujú. Entonces, ves que él va como delimitando acciones legales y va midiendo mucho en el corazón de la persona cuál es el motivo de esa muerte. O sea, la muerte en sí, en su soberanía, él la usa como él quiera. Porque digamos, él dice, si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Aquí en este Entonces, caso la muerte la usa él para pone una hacer. muerte en la semilla, pone una muerte en el hombre, le da autoridad al hombre sobre la muerte, le legisla sobre la muerte, tanto para que no la pueda aplicar como para cómo la puede aplicar, ¿me explico? Sí, señor. Entonces la gente, no sé, yo no sé qué cree que la gente cree que la muerte es como un bicho, no sé qué es lo que creen que es de la muerte, pero no entienden que hay una plenitud. No es lo mismo estudiar el término de la muerte en nosotros, Ajá. que entenderlo en él. En él. Si yo lo veo para nosotros, bueno, para nosotros la muerte es separación. Entonces, a nosotros nos habla de que se separa el espíritu del cuerpo y eso viene a traer muerte. Sí. Ujú. Pero hay otros efectos legales con relación a la muerte, no es solo eso. Pero digamos que en el proceso final eso es lo que el hombre termina entendiendo. Pero en él no es así, porque él es espíritu y él no se puede separar de su espíritu. Nosotros sí. Nosotros, el cuerpo vuelve al polvo porque no nos pertenece Ujú. y el espíritu vuelve a Dios porque no nos pertenece. Entonces Ujú. nosotros ya no tenemos esa existencia. Pero en él esto no puede suceder porque él es espíritu. Él es espíritu. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para decir que el espíritu vuelve a él? ¿Cómo explicamos eso? No se puede. ¿Me explico? Sí, señor. Y el cuerpo de él es diferente porque él se prepara un cuerpo, no lo formó del polvo de la tierra y el cuerpo de él decidió glorificarlo y transformarlo. No es lo que estaba para nosotros. Nosotros teníamos que volver al polvo, pero ya ahora en Cristo nuestros cuerpos van a ser glorificados. Entonces en él, todo lo que usted quería decir que estaba pensado para nosotros, no es la forma en que la Biblia te está planteando. Entonces la gente, ¿qué quiere decir? La gente quisiera decir del cuerpo de Jesús que el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios, pero no es cierto. El cuerpo de Jesús no se volvió polvo nunca. Nunca. Ujú. Y el espíritu no puede volver al propio espíritu que le dio porque en él no podemos hablar de una evolución
porque Él es espíritu. Nosotros no somos espíritu. Sí, señor. Nosotros tenemos un espíritu y Él formó un cuerpo y nos dio de su espíritu, nos dio un soplo de vida Una parte, y nos lo sí. pide que lo volvamos. A Él no se lo pide de vuelta. Sí. Entonces, ¿cuál es la visión que hemos tenido de la Biblia? La Biblia, el ser humano hace una visión como que Jesús y lo considera todo en las condiciones del hombre. Pero, por ejemplo, a ningún hombre se le considera que su muerte es victoria. A ninguno. Sí, Pero en Cristo sí. claro. Ninguna muerte de un hombre se considera pago. Es decir, no va a pagar, la muerte de un hombre no paga por otro. Es decir, no paga. Pero la de un cordero sí. Ujú. La de un cordero sí paga pecados. La del hombre no. Pero la del hombre no paga pecados, pero libera del adulterio a la esposa. Ujú. Pero la muerte de la esposa no tiene la misma condición de liberar. Entonces, claro, es un trazo enorme. Vamos a entender la muerte. En el hombre, en la mujer, en los niños, con relación al pecado, una muerte natural sin pecado, la muerte en el espíritu, la muerte del cuerpo, la muerte de los delitos y pecados, la muerte de los deseos. Vea, él dice que puede morir un deseo, Ujú. puede morir el cuerpo, que puede morir el espíritu. Entonces ahora hay una combinación de factores, porque usted podría no estar muerto en el cuerpo, pero estar muerto de los delitos y pecados. Y después podría no estar muerto en el cuerpo, no estar muerto en delitos y pecados, pero tener el espíritu muerto. Entonces ahora te da un nivel de profundidad. ¿Me explico? Sí, señor. Podría ser que te ves vivo aquí y que pareces que tienes vida en la carne, pero profundamente en el espíritu estás muerto. Entonces dice, son como sepulcros belgados. Tienen cara de que viven o se ven como si están vivos, pero están muertos. Entonces, ¿cuál de todas vamos a resolver en la cruz? ¿Una o todas las muertes? Entonces, Claro para que que sí. tengas una enseñanza plena, tienes que ir hilando cada detalle y decir, vamos a resolver todas las muertes en la cruz. Vamos a atender en Jesús la muerte en el espíritu, la muerte en el cuerpo, la muerte de delitos y pecados, la separación que se da del hombre, la muerte de un cordero, que la Biblia ahí no nos traza un tema de separación de espíritu y cuerpo en el cordero. Y a Jesús le tienes que validar todo. Entonces hay gente que no lo quiere validar como un cordero y dice, no, eso no es literal, eso es una figura metafórica. No, no es cierto. Es al contrario. Nosotros somos metáforas. Ujú. Ver morir a una oveja era una metáfora. Ver morir al hombre es una metáfora. Pero en él es una verdad. Sea como lo vayamos a entender, la verdad está en él. Entonces, cuando la gente dice el espíritu murió, sí, es que el espíritu, por ejemplo, la muerte es victoria. ¿Le vas a negar la victoria al espíritu? Me hace decir que le da la victoria a la carne en Cristo. Porque cuando solo piensas en separación, lo sesgas y dices, no, no me puedes tocar el espíritu. Pero para darle la victoria por medio de la muerte, le das la victoria a la carne. Entonces, la carne de Cristo venció sobre el pecado. ¿O lo venció por el espíritu? En todo, creo yo. Entonces, si quieres verdaderamente ser bíblico, si quieres verdaderamente trazar el tema, no es tan fácil como traer un verso y decir, muerto en la carne y vivificado en el espíritu. Eso es lo más superficial que hay. Sí, señor. Es tener la capacidad de decirle a la gente, vea, mi hermano, no se asuste, vea. Primero, en él la muerte no es dejar de existir. Es una condición que él domina y él decide y es aplicable a la carne, al espíritu, a los deseos, a muchas cosas en él. Y él en la cruz viene y hace todo. Y él hace una transformación. Mira, estábamos muertos al espíritu y tenemos vida en la carne. Y cuando vamos a la cruz, él nos da vida en el espíritu y nos pide morir a la carne. Y todo lo que usted creyó entender en la cruz, ¡pa!, lo gira. ¿Y qué hace usted? Lo niega. No se puede. Usted llega completamente vacío por dentro a la cruz. Ujú. Y usted cree que tiene vida en su cuerpo con vigor. Y él le dice, listo, ahora quiero que mueras a la carne, pero te voy a vivificar el espíritu. Y lo que usted creía que era, ¿cómo lo hace él? Y los hombres antes de la cruz estaban vivos en la carne y muertos en el espíritu. Pero ahora él pide que mueran a la carne, pero vivan en el espíritu. Todo lo contrario.
Todo lo que usted creyó que sabía, ¿por qué? Porque hay un montón de detalles en la Biblia, eso se llama el efecto espejo. Está en miles de detalles en la Biblia. Entonces es como una inversión, como él viene y hace una transformación. Esto lo voy a poner en la posición correcta, esto lo voy a hacer así. Pero él no quiere desechar el cuerpo. Le dice, no se preocupen por el cuerpo, yo lo voy a resucitar y se los voy a transformar. Ujú. Eso antes no lo entendíamos. O sea que hermano John, cuando el Señor Jesús muere, lo que yo entiendo, como en él no hay separación, ¿cierto? Entonces, cuando él muere y digamos está en la tumba, que él desciende para prácticamente demostrarle a la muerte que él tiene poder sobre la muerte. Él lo hizo en toda su esencia. O sea, no fue solamente. Por eso en la historia de Gedeón ves esto. Cuando Gedeón viene a hacer un sacrificio y él prepara la carne de cordero en una olla, él saca la carne de cordero, la pone en la peña, pone el pan sin levadura y el ángel le dice, derrama toda la sustancia sobre la carne. ¿Por qué le pide que derrame toda la sustancia? La sustancia misma de donde sale la carne, él pone la carne aquí, pone el pan sin levadura y ¿qué hace con la sustancia? La derrama, porque no puedes quitar la sustancia del sacrificio. Si hubieras leído la historia de Gedeón, nunca te atreves a quitar la sustancia del sacrificio porque entiendes lo que él te está diciendo. Pero llegan allá sin leerlo y ¿qué hacen? Ujú. No, la sustancia no está. Veamos un momento la historia en Jueces. Por eso una cosa es entender la Biblia y saber lo que está ahí, ¿verdad? Sí, señor. Y otra cosa es argumentar sin haber visto lo que está establecido. Vea lo que le dice cuando va a hacer el sacrificio en el llamamiento de Gedeón. En Jueces capítulo 6, que es el llamamiento de Gedeón, vamos a ir desde el verso 17. Y le respondió, en el 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Por qué a Gedeón no ponen a derrotar a los madianitas como un solo hombre? Porque ¿cómo venció Jesús a sus enemigos? Como un solo hombre. Vea que él nunca, y es lo que siempre les digo, esto es verso a verso, palabra a palabra. Entonces le dice, y él respondió, yo te ruego que si haya dado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, Jehová, yo esperaré hasta que vuelvas, le dice Jehová a Gedeón. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito, panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. ¿Qué llevaba él? El pan, la carne y el caldo. Ok. Y sacándolo, lo presentó debajo de la encina. Igual que Abraham, le llevó de comer y le llevó un sacrificio en un encimar. Igual que lo que había pasado con Abraham, ¿verdad? Y ahora viene y le dice. Entonces, él estaba hablando con Jehová, pero ahora nos dice, entonces el ángel de Dios, antes dice que Jehová le dijo que lo iba a esperar, ahora nos habla del ángel. Bueno, porque quiere que entienda que Jehová y el mensajero son el mismo, viene hablando lo normal. Entonces le dice, entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la peña. ¿Qué es la peña? La roca. La roca. ¿Quién es la roca? Listo. Ajá. ¿Quién es el pan? Cristo. ¿Quién es la carne, el sacrificio? Cristo. Todo se trata de él. Todo sobre él. Ajá, entonces se pone sobre la peña y vierte sobre ellos el caldo. Él no quiere que la sustancia quede afuera. No. Entonces se vierte sobre ellos el caldo. Así lo dice. Y él lo hizo así. O sea, ¿cómo lo hizo Gedeón? Roca, que es Cristo. La carne, el pan sin levadura, todo es Cristo. Y la sustancia ahí mismo. ¿Cómo le llamamos nosotros en lo que preparamos la carne? No es la sustancia misma. Sí. Se saca la carne de la sustancia, tiene la sustancia aquí concentrada y ahora la pones en el sacrificio. Entonces se le dice, y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía sobre su mano y tocó con la punta de la carne y los panes sin levadura y subió el fuego de la peña y consumió la carne y los panes sin levadura y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Entonces Gedeón, viendo entonces Gedeón que al ángel de Jehová dijo, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara, pero Jehová dijo, paz para ti.
no tengas temor, no morirás. Y ahí edificó Gedeón un altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abienecitas. Entonces, si usted va viendo la Biblia ordenadamente, él nunca deja ningún detalle que no esté ordenado. Pero la gente después no sabe explicar cómo, en Cristo, cómo es la historia de Gedeón, en Cristo, cómo es la historia de Sansón. Entonces él nunca sacó la sustancia. Pero ¿qué es lo que quiere hacer la gente en la historia? Sacar la sustancia. Es lo primero que quieren hacer. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si saca la sustancia de la mente de las personas, es sacar la deidad, Claro. es sacar la plenitud. Y ponerlos a negar que es Dios mismo el que está ahí, y ponerles a negar que tiene una identidad. O sea, el enemigo siempre trabaja por negar a Cristo de alguna forma. No, y que siempre Entonces, tratar de que todo lo veamos hacia el hombre, más no en su plenitud, en lo que él es. porque todo es una señal de él mismo. Vea, eso es así. La cruz tiene que sustentarse sobre una roca para no caerse. ¿Quién es la roca que está sustentando la cruz? Listo, Pero ¿quién es el árbol con el que se preparó la cruz? listo. Pero ¿quién es el sacrificio que está sobre la cruz? Él es que es todo. Es que nunca puedes quitar nada. Es que la cruz no tiene nada que ver. No, es que la cruz y su muerte están unidos. Y él quedó clavado a la cruz. No puedes despegar el cuerpo de la cruz. No puedes quitar la cruz de la roca. No puedes sacar la cruz de la roca del monte. ¿Quién es el monte alto? ¿A quién representa? El A Señor. Cristo. Ok, si quieren crucificar lo que tienen, ¿qué hacen ellos? Si la gente analiza todo lo que pasa, hacen un hueco en el piso, ponen unas rocas firmes y siembran la cruz, pero ahí hay una base de rocas. ¿Quién es ese fundamento de la roca firme que sostiene todo eso? Listo. No entienden que se sustenta en él mismo. La cruz se sustenta en la roca, el árbol es él, su cuerpo se sustenta en el árbol. Todo es él. No puedes pegar una pieza, entonces la gente quiere. Es que no me gusta esto, es que no me gusta lo otro, es que no quiero, es que no. Entonces hay que comenzar. Bueno, no, espérate, tienes que entender por qué el monte. Tienes que entender por qué la roca. Tienes que entender por qué la cruz. Tienes que entender por qué el cuerpo. Tienes que entender en el cuerpo por qué las heridas. ¿Por qué la corona? ¿Por qué el rótulo? No hay una cosa Que no que tenga no que ver tenga un orden perfecto. Ujú. Y así viene en todo el proceso. Igual es con la muerte. Tienes que madurar y entender el sacrificio. ¿Me explico? Ujú. Sí, señor. El sacrificio en el espíritu, en la carne, en lo espiritual, en lo natural, en lo celestial. Entonces todo esto es tan grande que es lo natural, lo espiritual y lo celestial, unido a lo que era, lo que es y lo que será. El sacrificio de Cristo tiene un significado en lo que era, tiene un significado en lo que es y tiene un significado en lo que será. Tiene un significado en la tierra, tiene un significado en el espíritu y tiene un significado en el cielo. Tenemos que verlo a través de los símbolos, de los cumplimientos, de las profecías, de la ley. Tiene todo un proceso legal, tiene todo un entendimiento profético. Entonces, ahí en la cruz, ¿cuánto tiempo podríamos durar? Hablemos de todo. Hablemos legalmente del orden de sacrificio. Hablemos de todos los procesos de sacrificio que tenían que cerrarse en la cruz. Hablemos de todos los temas temporales que estaban ahí, de todos los temas proféticos. Veamos cómo se proyecta el futuro. Veamos cómo se proyectó el pasado. Veamos cómo se sostiene hoy en el presente. Veamos cómo sube hacia el cielo. Veamos cómo fluye hacia la tierra. Veamos cómo se expande en el espíritu. Esto es interminable. ¿Entiendes? Sí, claro. No es como que yo ya me aprendí una cosa. Completamente. Entiendo el Señor y qué me quiere revelar hoy. Estoy dispuesto a conocer más de ti. Vea, ponemos a Jesús en la cruz. Si usted lo ve de largo y usted ve con las manos y ese le águila extendida. Cuando se acerca más a él, ve el rostro de hombre. Cuando lo ve todo bañado en sangre, ve el cordero. Cuando lo ve de espaldas, ve el buey cargando la cruz. Porque ves todos los sacrificios, ves todos los símbolos, ves todos los detalles en él. ¿Me explico? Entonces a veces la gente cree como, Totalmente. ya me aprendí 3 cosas y ya sé lo suficiente. Y la Biblia dice, no conocemos como deberíamos. Ni ahora, aunque nosotros habláramos un montón de cosas, va a haber cosas que Él nos va a enseñar todavía más. Cuando lleguemos al cielo, dice, mira,
aquí en el cielo, todo eso que nos íbamos a imaginar nosotros, que cuando estábamos en la tierra estaba pasando todo esto en el cielo. Teníamos una noción, pero todavía no lo sabemos. ¿Qué nos íbamos a dar cuenta nosotros? Por ejemplo, ahora sabemos. Se alineó el universo en ese momento en la cruz. Se alinearon los planetas, las galaxias, y nosotros revisamos en los datos astronómicos que vemos y dice, para nosotros, ellos no lo lograron entender en ese momento, nosotros ahorita entendemos eso, sabemos que se alineó, y cuando llegamos al cielo dicen, ustedes se sorprenden porque se alinearon los planetas, vea lo que pasó aquí en el cielo mientras eso estaba pasando. Esa es la vida eterna, conocerlo a Él. ¿Me explico? Y la gente a veces cree, yo ya gramaticalmente sé, ya tengo esta doctrina ordenada, yo ya resolví esto con este verso. Es mucho. Pero ¿cómo se hace? En orden, sin contradecir lo que sabemos, y sumando más entendimiento, y agregando, y agregando. Y hermano, yo viví esto, sumémoslo, hermano, yo estoy viviendo esto. Sí, claro, mira, esto representa, y esto tiene un orden, y es como ir uniéndonos todos en la obra del Señor. Pero no, esto está tan separado que no lo logran ver pleno. Entonces, ¿qué quieren que hablemos? De todo lo que es la muerte. No es solo eso, es que el Espíritu nos abre el entendimiento, conocerla, entenderla. Hay gente que la rechaza por completo, la muerte en el Espíritu. Hay gente que rechaza por completo lo natural. Y no nos podemos ir a un extremo ni al otro. No podemos borrar todo lo que se cumplió natural. No podemos borrar todo lo espiritual. No podemos borrar todo lo celestial. No se puede. Vea, hoy me pasó. Hoy yo discutí con personas que estaban negando el cuerpo terrenal. Después estuve con Juan David y estuvieron argumentando sobre el cumplimiento celestial. Tuvimos que ir a Hebreos. Y hay otros que han estado discutiendo sobre el argumento espiritual. Entonces, unos, todo lo posible para quebrar el argumento natural. Al rato, la misma batalla sobre todo lo espiritual. Y al rato, la misma batalla. Entonces llega uno que me dice, no, yo natural y espiritualmente lo entiendo, pero no entiendo cómo es en el cielo. Y otro viene y dice, no, yo entiendo que es en el cielo y que es espiritual, pero no lo creo en lo natural. Y otro me dice, no, yo solo lo creo en lo natural. Y otro dice, yo lo creo metafórico. Y otro dice, yo creo una parte real y otra metafórica. Y esto es una sopa, porque se tiene que partir de que es una verdad en Cristo. ¿Qué es lo que nos permite decir la Biblia? Que es una verdad, que hay cosas visibles y cosas que por fe las entendemos porque la Biblia nos dice. Que cosas que se declaran por la palabra y tenemos que creerlas. Nosotros por la palabra somos probados. Si la palabra dice que Jesús presentó la sangre en el cielo mismo, usted no lo puede volver una metáfora, usted tiene que creerlo. Usted tiene que creerle a esa palabra por fe, como una verdad, no que le engañen la mente como una metáfora. Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer. Va a llegar un momento en que el Señor va a permitir que todo esto se aclare, sí, amén. Va a llegar el momento. Pero también las consecuencias de no haber sido nosotros propicios en nuestra vida para caminar esas verdades, va a tener ciertas consecuencias. Y a veces la gente se enoja porque uno trata de corregir en eso. Pero ahí es donde está el problema. Pero ahora entiendes un poco más la plenitud de... Es que es una pieza que no es que va a crecer en una línea, es que crece así exponencialmente todo al mismo tiempo. Sí, es que antes de esta explicación, como yo lo dividía en cuerpo, alma y espíritu, porque lo veía hacia el hombre de la separación, pensaba que el Señor en el alma era el que él había, en su alma era que había bajado a predicar a los espíritus encarcelados y había hecho todo eso, pero no, fue completamente él, fue todo él. Es un momento, en el Salmo 22 lo vemos, vea, él habla de estar en la cruz, ¿verdad? Salmo 22. En el Salmo 23 él dice que en lugares de dedicados pastos me hará reposar. Está hablando del paraíso, ¿verdad? Y después dice que en la presencia de Dios está. Entonces él está hablando de estar en la cruz, estar en el paraíso y estar en el cielo. Y todo eso lo dijo, estaba en la cruz. Cuando estaba en la cruz él dice, hoy estarás en el paraíso. Hay un paraíso, existe. Si él dijo que existe, existe, no lo dude nunca. Y si la Biblia dice que subió a presentarlo en el cielo, entonces la gente dice, no, mentira, él estaba en la cruz. No.
Él estaba en la cruz. Ese mismo día estaba en la cruz, en el paraíso y en el cielo. Y si usted no lo logra entender, no podemos hacer nada, porque usted tiene que entender que Él no tiene límites. Tiene que aprender como Él lo dijo. Toda la gente dice, no, estaba en la cruz, ¿qué va? No, Él de la cruz se fue para el sepulcro. No. Cuando su cuerpo estaba en el sepulcro, Él estaba en el sepulcro, estaba en el cielo y estaba en las profundidades de la tierra. Y estaba en todos los lugares presente. Solo que la gente comienza, no, ¿cómo? ¿Cómo me vas a decir que estaba en 2 lugares? ¿Cómo me vas a decir que estaba en 3 lugares? Vea, si usted cree que porque se le dijo que estaba en 2 lugares está complicado, hay temas que lo ponen en 3 o 4 posiciones al mismo tiempo y usted se vuelve loco. Pero loco. Y tiene que o creer o termina negando alguna parte de la Biblia. O sea, ese mismo día que Él fue sacrificado, las palabras de Jesús, la ley dice así, que tienen que tomar el cuerpo el mismo día. Si Él le prometió tomarlo, ¿qué día tienen que tomarlo para que no cayera ese ladrón en maldición? El mismo día. Porque lo Y dijo. la ley le dice que tienen que tomarlo el mismo día. Él prometió estar ese día en el paraíso y tiene que estar en el cielo presentando el sacrificio. Entonces no era el mismo, no puede llenarlo todo, no está ahí. Es que porque nosotros vimos los clavos en la cruz, entonces las manos son otras. Porque para nosotros estaba atado. Para nosotros. Para él no. Por eso Pablo lo llegó a entender y dice, no, es todo. Entonces la gente dice, ¿cómo no? Es cordero. Entonces se le enseña en el verso, dice, que puede ser cordero, macho cabrío, y hay una ofrenda de buey, y hay una ofrenda de palomino, y todos los vamos a ver. Y se quedan así como, ¿qué está diciendo este loco? No, yo no estoy loco. Yo le estoy validando todo a Jesús. Es usted que todavía no le ha conocido todo lo que él es. Vea, como sacrificio. Usted lo tiene que validar como cordero, como macho cabrío, como el sacrificio del buey, como la becerra roja de las cenizas, como el palomino. Tienen que valorarlo ahora. Todo eso es como sacrificios, como ofrendas, pan sin levadura, primeros frutos, vino, la tarta cocida. O sea, tiene que validarle todo lo que es ofrenda, todo lo que es sacrificio. Ahora tiene que validarle la muerte del marido, la muerte del hombre, la muerte del testador, la muerte del sumo sacerdote y todo en él. Entonces tiene todas las ofrendas, todas las muertes de redención, todos los sacrificios y tienes que unirlo en Jesús y es uno y el mismo. Y eso es como verlo como desde todos los lados. Vea, eso es como que el Señor, vea, le voy a poner una analogía, me la vas a entender. Es como si el Señor te montara como en un drum. Entonces usted está viendo así, no ve nada. Y cuando usted el espíritu lo eleva por un momento, se dice, uy, esto es más grande de lo que yo había visto. No sabía que aquí hay una calle que me lleve, que se conecte, que se une y yo estoy en el centro. Y usted se da cuenta que está en el centro de todo, que todo está unido. Y cuando usted se vuelve a bajar y lo ponen, usted ya está ubicado completamente, ¿cierto? Si a usted le dan la oportunidad así que usted lo agarre en ese momento y el espíritu lo eleva y lo deja ver desde arriba, digamos unos 300 metros hacia abajo, usted ve los techos de las casas, ve las posiciones, mide las calles, ve y cuando lo vuelven a poner usted dice, sí, yo estoy hacia la derecha, estoy tanto hacia ese lugar, me puedo mover tanto hacia allá, tanto, y usted comienza, el panorama es completamente diferente para usted, ¿o no? Cambia el panorama. Eso es lo que hace el espíritu te lleva a una visión más amplia de la obra de Cristo. Entonces le dice, ok, no, entonces usted dice, no, claro, los sacrificios concuerdan en tiempo, las ofrendas concuerdan, la muerte del marido, del cordero, del testador, todo concuerda. Y las piezas que antes no calzaban, se dice, no, estas piezas están todas unidas. Tienen que ser el padre como sumo sacerdote, tienen que ser el padre para ser el testador y el padre para ser el marido, y también tienen que ser hijo para hacer esto, y también tienen que ser esposo, pero si es esposo tienen que ser el sacerdote, y si es el sacerdote, y todo está unido. Y usted cuando lo termina de ver dice, no, aunque me lo nieguen, ya no me lo pueden romper. Totalmente el tema. Cambia completamente. Que siempre Es lo como vemos en uno, pero es como una visión ampliada, ¿me explico? sí, señor. Entonces se toma el tiempo y dice, mira, ¿qué nos quieres mostrar con la muerte del marido?
¿Qué nos quiere mostrar con la muerte del sumo sacerdote? ¿Qué nos quiere mostrar con la muerte del espíritu? ¿Qué nos quieres mostrar con la muerte del cuerpo? ¿Qué nos quieres mostrar con la muerte del cordero? ¿Qué nos quieres mostrar con la ofrenda de paz? ¿Qué nos quieres mostrar con la ofrenda del palomino? Y así, usted dice, ¿por qué querías que muriera un palomino? Ah, es que el palomino representa todo esto en Cristo y usted lo suma. ¿Por qué el cordero? Así, la obediencia, todo esto y lo suma. ¿Por qué el buey? Una ofrenda de paz. ¿Por qué querías distinguirlo? Y entonces él te lo termina mostrando. Es como, quiero que conozcas todo de mí. No es que nosotros no podamos conocerlo. Es que nosotros necesitamos que esté así para poderlo entender. El problema es de nosotros, no de él. En él está unido. ¿Me explico? Sí, señor, totalmente. Entonces, a veces la gente quiere y no quiere que se expanda el conocimiento en él. Y esto no se expande linealmente. Esto es exponencialmente. Comienza a crecer, crece más hacia los sacrificios, crece más en lo espiritual, más en lo celestial, más en lo natural, crece y crece todo al mismo tiempo. Y usted dice, no, es que ya el cuadro está muy amplio. Voy conociendo más del Antiguo Testamento, entiendo más a Pablo y veo mejor en la cruz. Conozco más de la ley, veo mejor el cumplimiento y entiendo más Apocalipsis. Y entre más me acerco a las orillas, más conozco el centro. Y entre más veo el centro, más se expanden las orillas. Estoy en la cruz, ya entiendo Génesis. Veo en la cruz y puedo ver Apocalipsis. Veo Apocalipsis, vuelvo a ir a Génesis, vuelvo a pasar a la cruz. Ahora veo la ley y comienzo a entender las cartas de Pablo. Y es como si todo estuviera en un eje y la cruz es el centro de todo lo que usted ve. Y usted lo ve para todo lado y siempre está la cruz en el centro y todo es hacia él y todo se mueve en él y todo es por él. Todo. Cumple primeramente en él y luego lo lleva a uno a cumplirlo en él. Usted agarra el texto de la ley, lo lleva a Cristo en la cruz y después lo entiende en Pablo. Usted trae Apocalipsis, pasa por la cruz y se va para los profetas. Y él es el punto intermedio, tanto para atrás como para adelante. Sí, hoy veía, digamos, cómo Saqueo, por qué devolvió 4 veces o cuadruplicado, por qué devolvió cuadruplicado y no devolvió el doble, un ejemplo. Y fue porque allá en la ley, en Éxodo 22:1 y en Levítico, el Señor, en Levítico 16, que decía que si alguno le robaba un buey o una oveja a otro, tenía que devolverlo 4 veces. O sea, él lo que hizo fue un cumplimiento legal. Por eso Jesús esperó hasta 4 tiempos. Todo tiene un proceso. A veces él reclama y se hace toda la unificación. Todo tiene un orden. Vea, en la Biblia no hay un versículo de adorno. Uno así que usted diga, yo puedo trazar la Biblia y lo puedo dejar aquí, no lo ocupo. No, ese versículo no está ahí por casualidad. No hay un salmo que sobre. No hay una frase en Eclesiastés. No hay una frase en Cantares que sobre. Es más, a veces nosotros no hablamos, digamos, yo se los he dicho mucho, no nos ha dado tiempo de leer a los profetas menores con ustedes. No hemos hecho el estudio de Eclesiastés. No hemos hecho el estudio de Cantares. No hemos hecho el estudio de Salmos. Y si consideramos que ya sabemos un montón y todavía no hemos compartido esas cosas. Que falta es tema. A veces es estar tratando de ayudarle a la gente a quebrar el argumento, de que no tengan en las doctrinas, de que se fortalezcan. ¿Por qué? Porque está pasando una cosa. Conocen un tema, pero el enemigo comienza a atacarlo. Entonces hay quien lo va a defender por los más pequeñitos. Pero eso que conocen ni siquiera la primera página. Si lo conocieran todo, van creciendo más. Pero los asustan para que no lo conozcan, digamos, con la muerte del espíritu. Ese es el inicio. Es el inicio para comenzar a entender muchas cosas en lo espiritual, para que comience a crecer, para que la gente pase más allá de la carne, para que después nos lleve a lo celestial y entendamos el sacrificio en el templo, no celestial, en por qué estaba haciéndolo de esa forma. Y hay gente que todavía está argumentando, decido no creer en esto. Si no crees y entiendes esto, no podemos pasar al siguiente. Es como cuando usted no pasa una materia, que no puede ir al siguiente curso porque no tiene la base. Sí, señor. Porque digamos, en los tiempos de Jesús veo que el tema crítico, eso lo hablábamos hoy con Fabiancho, el tema crítico fue cuando el Señor manifestó que Él era Dios, y ahí fue cuando todo el mundo se le vino encima. Y es lo que está pasando ahorita. Es lo que está sucediendo ahorita. Cuando usted presiona que es Dios, que es el Espíritu, porque ellos vamos a ver, la gente ha inventado explicaciones de doctrinas
digamos, ¿por qué los trinitarios inventaron la Trinidad? Porque ellos no creen que el Padre murió. Porque para ellos el Padre es algo tan santo que al Hijo lo pueden escupir y hacer todo y al Padre no, ¿verdad? Entonces ellos dividieron al Padre y al Hijo. Y después, como le seguía dando problemas pensar en Dios y en el Hijo, volvieron al Hijo solo la parte de hombre de la unión hipostática. Entonces, por ejemplo, la Biblia dice, herirán en la mejilla al Dios de Israel y por ejemplo, lo escupieron. Y dicen, no, no escupieron a Dios, escupieron al hombre, pero ¿en qué momento lo separaste? Porque la Biblia decía que iban a herir en la mejilla a Jehová, a Dios, no al hombre. Pero ellos dicen, jamás a Dios nadie le puede pegar una cachetada en la mejilla, pero la Biblia lo profetiza así, porque no nos quieren creer. No, y en Isaías 53 dice que Jehová cargó nuestros pecados. Y después dice que Jehová nacería. Entonces ellos le dicen, es que, ¿cómo vas a decir que nació el Padre? El profeta lo dijo. El profeta dijo, Yahweh, Adonai, va a nacer. Y ahí, ¿acaso que le hicieron algo? Ni lo volvieron a ver, nadie tocaba a Isaías. Y Isaías no les dijo cualquier cosa. Isaías les está diciendo, Dios, nuestro Padre, el Eterno, va a nacer en Jerusalén. Y él lo dijo expresamente. Entonces ahora te viene a tentar Satanás con la misma pregunta. Entonces María parió al Padre. Sí, muchacho, nació Jehová. Ya, no le dé miedo. Esté firme en lo que usted leyó. Si le da miedo decir eso, la Biblia no es para usted, porque si se lo preguntan, si usted pone Isaías ahorita, le dice, Isaías, entonces la Virgen va a parir a Jehová, y le dice, sí, el Eterno dijo que él mismo nacería. Vea, más bien ellos eran más bravos, ahí hubieran agarrado casi que, ¿cómo está negando la profecía del Eterno? Y ahí mismo le echaban un pleito encima a la gente. Entonces, ¿qué hace el enemigo? El enemigo le encanta negarse, pero no le dudas. Si dice, no, ¿verdad? Sí, ¿cómo van a ser un Dios? Un Dios no nace. ¿Cómo hizo? Yo no sé. ¿Por qué quiso nacer? Yo no sé. ¿Cuál era el propósito? Pero si dijo que nació, yo lo creo. Y cuando le creo, él me lo explica. Si lo niego, no me lo explica. O sea, no es que, bueno, para que me creas te lo voy a explicar. No, la Biblia es, si crees a mis palabras, te abro el entendimiento. Si no crees, te lo cierro. La gente dice, no, explíquemelo a ver si creo. Y la Biblia no permite eso. Usted primero le dice amén al texto, sacaron la Biblia y dice, Señor, yo no sé qué voy a leer aquí y qué va a salir, pero yo creo lo que tú dijiste. Y yo voy a leer con fe, creyendo. Y cuando yo tenga inquietud, Señor, no es porque dude tu palabra, es porque quiero entender. Entonces dice, bueno, no te asustes con lo que vas a leer y él te lo explica. Pero la gente dice, bueno, voy a leer a ver si es cierto. Y vienen a la Biblia condicionando la verdad. Entonces dicen, hay gente que se atreve y oiga, no porque sea solo de la Trinidad, hay gente que dice, es que esa parte yo no la creo. Es que esa parte sí, yo sí la creo y esa parte no. Yo he conocido gente que conoce Biblia y que habla de que Jesús es Dios y hay gente que me dice, es que yo no creo lo que pasó con Jonás en la ballena. Es que yo no creo lo que Dios le dijo a Job. O otros dicen, es que aunque la Biblia no agarran la Biblia no lo dice, entonces yo creo que tal cosa porque la Biblia no lo dice. Y se ponen a decir cosas. Yo creo que se ponen, que la Biblia enseña que la tierra es plana, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña pocas cosas de la tierra, pero nunca dice que es plana. Entonces otro dice, no, que la Biblia enseña esto. No, eso son interpretaciones. Cuando se le dice lo que la Biblia dice, no hay problema. Cuando se le interpreta lo que la Biblia dice, se vuelve un problema siempre. Y no dejan que el lenguaje espiritual nazca de la misma escritura. ¿Por qué? Vea, nosotros éramos un grupo, por ejemplo, con Melqui. Ahí se hizo un grupo grande de estudio. Entonces yo les decía, lean la ley, lean en orden. Y usted va a ir avanzando y todo se le va ordenando. Entonces algunos decían, es que a mí no me gusta leer la ley y si van para los profetas. Entonces ya entendí el profeta. Entonces yo le decía, es que lo que usted está planteando es ilegal. Pero usted se está imaginando que es de una forma, pero esto es de una forma legal. Devuélvase a leer la ley para que entienda el profeta. Cuando usted leyó la ley y leyó el profeta, usted va a entender más a Jesús cada vez que lea las palabras, porque usted recuerda qué es lo que se está cumpliendo. Entonces comenzaban a leer el profeta
No, es que a mí no me gusta la ley, yo quiero entender cosas así. Ya está, ya lo dañó. Ya. Ni siquiera quieren leer el libro completo y en orden. Ni eso se les puede pedir. ¿Cómo lo ordenamos? Totalmente. ¿Por qué la gente no sabe que la muerte espiritual? ¿Por qué no leen Génesis? No leen la condición del hombre. No entienden que Dios le dijo que ese día moriría, pero pasaron años, él estuvo vivo, tiene cuerpo, pero ya estaba separado Dios y había una separación, que ya su espíritu no estaba en contacto con Dios y no leen la historia. Entonces cuando usted le dice, sí, pero recuerda que pasó en Génesis, hay gente que no lee la historia, entonces que conoce Génesis y ni la entiende. Eso es lo que les estaba diciendo. Ahora estamos en una etapa de podríamos crecer tanto, tan rápido, pero se vuelve tan pesado cada tema. Déjame saludar a Arturo. Que tenemos. Saludos, Arturo. Ya se quedó dormido esperando. ¿Cómo estás, Arturo? Saludos. Escucho como Dios entrecortado. bendiga, hermano. Justamente estaba escuchándolo y para mí es un poco... Sé que hablas la verdad y que lo tienes el conocimiento un poco más amplio, ¿no? Yo se podría decir para ti soy nuevo, pero sé que ahí está y te escucho para que así pueda yo aprender un poco más. En- este, tengo ahí una inquietud. Creo que ese tema sobre sobre ¿cómo se llama esto? Está en Samuel. Perdón, en Samuel. Sobre los Elías. Porque mayormente escuché que es una sombra a lo que ha de venir, ¿no? Ya Sí, mucha que gente cree que cuando Elías es tomado en el carro de fuego, es una manifestación o una revelación del arrebatamiento de la iglesia. no, ¿De ese no, punto te no, por ahí no refieres? va, sino, no, por ahí no va, sino que eh, por decir, cuando Elías se encuentra a la viuda y le pide que le dé de comer y entonces la harina y el aceite no se acababa. Entonces, en estos últimos tiempos se dice que podríamos vivir cosas similares donde Dios mismo nos proveerá alimentos. Él hizo una promesa. Dios lo dijo que que no va a cesar la sementera y el trigo hasta que el cielo y la tierra no pasen. Que mientras esté el cielo y la tierra no va a cesar la sementera y el trigo. La historia de todos los personajes bíblicos tiene primero un significado en Jesús en la cruz. Hasta que no la traces primero en Jesús en la cruz, no puedes entender otros símbolos ni más allá ni antes de la cruz. ¿Me explico? Digamos que todas las historias tienen un punto de anclaje en la cruz. Es como si fuese una transparencia. Y a partir de ese punto de anclaje en la cruz, ahora puedes entender la obra de Jesús. Cada personaje tiene ese detalle. Entonces sí, en Elías hay algunos detalles de la obra de Elías que tienen que ver con la primera venida de Cristo. Y otros detalles en la historia de Elías que tienen que ver con la segunda venida. Y hay que trazar la historia completa para poderlo entender. Te lo voy a poner en un personaje que tal vez la visión es más rápida, más fácil. Por ejemplo, José. José viene y es vendido por sus hermanos por unas monedas. Es puesto en la cisterna. Sabemos que Jesús es vendido por unas monedas. José, después de estar en esa etapa, se presenta como siervo, está un momento encarcelado, Jesús desciende a los espíritus encarcelados, se nos revela como siervo. Y después termina gobernando todo, que la Biblia dice que él va a gobernar hasta el final. Inclusive, él termina siendo padre para Faraón, él termina siendo el padre de todos y administrando toda la cosecha y dejando una herencia, una restitución de sus hermanos, y su padre, y es toda una simbología de la obra de Jesús en nuestras vidas.
representando la primera y la segunda venida. Digamos, los estudiosos han dicho que en la historia de José hay apenas unos 180 similitudes con la obra de Cristo. Hay más de 300 similitudes. Y todas las historias tienen el mismo nivel. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces cuando nosotros no entendemos cómo el Señor está usando el personaje, porque en José es muy fácil de verlo, porque nosotros relacionamos a Jesús con un hermano. Como no lo relacionamos como un padre, no vemos otras historias. Como no lo relacionamos como rey, no entendemos otras. Como no entendemos en él como profeta, nos cuesta ver otras historias, pero todas tienen el mismo significado. Entonces sí, en Elías hay detalles. En los últimos tiempos hay un orden legal. Va a haber una recolección de cosecha. Después va a haber un momento donde él permite que la tierra produzca trigo y que los que se quedan se alimenten de ese trigo. Y él lo promete. Él dice que nunca va a cesar la sementera y el trigo. Lo que estás hablando, digamos, del aceite y la harina es un caso más específico al momento de la muerte de Jesús en la cruz. Y no tanto a su segunda venida. Pero si lo que te interesa es conocer si él va a sustentar a las personas, sí, él prometió sustentarlas siempre. La cosecha no se va a detener mientras exista la tierra, dijo él. Que no va a cesar la sementera y el trigo. Te escucho. Adelante, te escucho, Arturo. Se le puso en pausa, seguro, el sonido. Dime, Iván, ¿te queda más claro el tema de la muerte, el de la obra? O sea, tienes que irlo dejando que crezca hacia todos lados al mismo tiempo, ¿verdad? Totalmente, sí, señor. Sí, el tema era que lo estaba, primeramente, llevando hacia uno y segundo lo estaba separando. Entonces, y el concepto de muerte, pues obviamente es totalmente diferente a uno de hombre frente a la soberanía de él. O sea, es algo años luz completamente de Sí, diferencia. porque eso es mucho del problema, que ellos quieren poner una condición de un cuerpo que vuelva al polvo. En Cristo no lo van a recibir nunca. Y un espíritu que vuelva a Dios, siendo Él Dios mismo. Entonces, a veces Siendo el lo que genera problemas es que no comprenden adecuadamente de quién están hablando. Ujú. Sí, O sea, dicen que o están sea que hablando de sí Jesús como Dios, pero es, lo están limitando a una característica de hombre completamente limitado. sí es válido manifestar que el espíritu murió. Lo que pasa es que no lo va a entender uno bajo el concepto de muerte de uno. Es así de simple, bajo la No, porque soberanía de él. por eso te decía, lo que tienen que entender primero es la muerte. Sí, Y yo a veces les digo, totalmente. cuando yo digo que el espíritu murió, usted entiende, Dios dejó de existir. Yo estoy diciendo que hay un cumplimiento pleno de la obra de Él y no tiene nada que ver con su existencia. Trasciende el tema, Dios es eterno, pero es un cumplimiento de justicia, es un cumplimiento legal, es una victoria que tenemos que reconocer en Cristo, es una plenitud mayor. Pero entonces ellos dicen que uno es blasfemo porque creen que uno está utilizando la muerte como una instrucción como ellos la creen. Pero ya cuando escuchan el tema de la muerte, dicen, no, ya entiendo. El problema no es que el espíritu murió. El problema es que mucha gente no sabe qué es la muerte. O le tiene miedo. O le tiene miedo. O la ve como algo malo porque uno solamente tiene una fraccionada, un concepto de muerte, pero es que no es que su soberanía es. Hermano John, otra pregunta que me surgía es, ya frente al tema de, del tiempo como tal. En Levítico 23, cuando habla de las fiestas,
habla de que, digamos, la de panes sin levadura que comienza, bueno, que comienza con Pascua el 14 de Nisan. Dice que se celebrará entre las dos tardes. Tú una vez habías explicado, y anoche también yo escuchaba, sino que no pude continuar escuchando. Habla, digamos, ellos, en este caso los judíos celebran la Pascua, un ejemplo, 6 de la tarde o hacen una cena en la noche, pero es muy válido lo que tú decías con respecto a que están celebrando en tinieblas. Pero Yo lo la que no Pascua sí entiendo, está hecha para una noche. Mira, en Éxodo 12, en la noche previa de sacarlos del Egipto, los hizo cenar. La Pascua de todas las fiestas es la única que se conmemora en una noche, es una cena nocturna. El sacrificio es en el día siguiente, el día 15, eso está en números 28. Entonces esa no Jesús lo la hizo parte. bien, Jesús celebró la Pascua y al día siguiente fue sacrificado entre las dos tardes, porque él separa el día y la noche, la separa en 4 partes. No sé si has visto que hay la primera, la segunda, la tercera y la cuarta vigilia. Vigilia. Ujú. Sí, Y señor. entonces separa la mitad de la mañana, o sea, la mañana en 2 partes, en la parte de la mitad, y la tarde la parte de la mitad. En medio de las 2 tardes es exactamente a las 3 de la tarde. Ya. En medio de la primera parte, la primera sección de la tarde y la segunda sección de la tarde. O sea, en medio de la tarde. Por eso él dice en medio de las 2 tardes. Y en medio de la mañana es a las 9 de la mañana. Entonces Jesús estuvo desde la hora tercera, que son las 9 de la mañana, ¿verdad? Hasta, ellos dicen la hora novena, que son las 3 de la tarde. Jesús estuvo 6 horas, una cuarta parte del tiempo en la cruz. ¿Por qué? Porque él está uniendo la sección de la noche y el día y está cumpliendo un tiempo. De hecho, mira, es muy interesante cómo él acomodó el tiempo. El tiempo es así, noche y día. Aquí tengo 4 pedazos y aquí tengo 4 pedazos, ¿verdad? Eso se llama primera, segunda, tercera y cuarta vigilia. Eso se llama la mañana partida en 2 partes. A media mañana, a las 3 horas, a la tercera hora, hay un sacrificio. Después aquí está la mitad del día entre estas 2 y la mitad de la tarde y aquí hace otro sacrificio. Hace un sacrificio aquí, en este medio y en este medio. Eso lo partió en 2. Es como si fuera una naranja. Y después hace un sacrificio aquí y uno aquí. Porque él viene partiendo en mitad. Siempre es mitad, mitad, mitad. Él siempre hace eso. Como cuenta el tiempo. Por ejemplo, él pone 2 medidas, 4 días. Y después la mitad, 2 días y después la mitad, un día. Así cuenta la semana. 4, 2, 1. Es tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces él hace tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Lo divide en esa forma. Cuando él está en la cruz, él Ok, sí, está entre estas 4 secciones. Él está de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Está hasta 6 horas, que es el punto central. Entonces después une estas 2 partes, pero ahora le da la vuelta. Y esta parte es de luz y esta parte es de tinieblas, porque hubo un eclipse durante esas secciones. Entonces él estuvo sí. 3 horas de tinieblas, 3 horas de luz, 3 horas de oscuridad. A la mitad de la tarde, desde la mitad de la mañana. Porque él estuvo desde el sacrificio de la mañana hasta el sacrificio de la tarde. Por eso en la cruz lo pusieron toda la sección. Lo subieron en la mañana y lo bajaron en la tarde, porque recuerda que había sacrificios en la mañana y en la tarde. Y él está haciendo los 2, no solo uno. Pero mucha gente eso no lo entiende, ¿me explico? Sí, señor. O sea, en la noche anterior celebra la cena, ¿cierto? Hace Sí, la como Santa ves, Cena. en la Y al noche del otro día era 14. cuando era la Pascua como tal. Él la come en el día correcto que es el día 14. De hecho, le dice a los discípulos que la preparen cuando todo el mundo estaba sacrificando los corderos de la Pascua. Él la come con los discípulos y según números, al día siguiente, el día de pan sin levadura, tiene que presentarse una ofrenda en el templo. Que tiene que haber un sacrificio en la mañana y uno en la tarde. Entonces a él lo ponen desde las 9 de la mañana porque esa era la hora del sacrificio de la mañana. Y él está en la cruz hasta la hora del sacrificio de la tarde. Entonces él no solo, vea,
Él cumple todos los sacrificios, el de la mañana y el de la tarde. Cumple el sacrificio de expiación de ese día. Cumple todos los tipos de animales. Es que ahí está todo unificado. Todo, todo, todo. El de expiación, el de perdón, el de, el de la ofrenda de paz. Si usted ordena el tiempo, digamos, una de las cosas que a mí siempre me volvió loco es entender cómo él había ordenado el tiempo. Y yo siempre hacía la cuenta desde Génesis hasta la cruz, y siempre estaba contando hasta la cruz. Y un día me detuve y puse un día, y le digo, ok, ese es un día, vamos a entenderlo, mediodía, tantas horas aquí, tanto tiempo de la semana, tanto tiempo del mes. Y cuando comencé a desplegar el tiempo a través de la cruz, todo el orden bíblico se acomodó. O sea, no partí de como yo entendía el tiempo tratando de calzar la cruz, sino que tomé la cruz. Vea, voy a hacerte una imagen para que me entiendas. Dame un segundo para traer un cuaderno. Ya digamos, hay cosas que uno no nota. Él está aquí en la cruz, ¿verdad? Entonces, él nos dice que el día tiene 12 horas. Entonces, él comienza aquí el día al amanecer y termina al atardecer. Pero, espérate un momento, aquí el amanecer y el atardecer. Pero esto está dividido, la sección de la mañana está dividido en dos. A la mitad de la mañana, que es a la hora tercera de la mañana, porque aquí comenzó el día a las 6 de la mañana comienza, cuando sale el sol. La tercera hora de la luz es lo que nosotros conocemos como las 9 de la mañana. Porque se tenía que hacer un sacrificio en la mañana. Espera para cerrarte el micrófono un momento. Se tenía que hacer un sacrificio en la mañana. Y él está hasta la hora novena, que es la tercera hora de la tarde. La hora novena para ellos es las 3 de la tarde para nosotros. Está como invertido. Las 3, desde la hora tercera hasta la hora novena. Entonces él está desde el tiempo del sacrificio de la mañana hasta el tiempo del sacrificio de la tarde. Cumple todo el periodo del sacrificio y toda la ofrenda. Él aquí, después de aquí, él va a estar 3 días en el sepulcro hasta la final de la semana. Hasta el primer día de la semana. Va a estar 3 días en el sepulcro. Entonces, esos 3 días del sepulcro más esta mitad del día son los 3.5. Él quedó a la mitad de una semana. Y hacia acá hay otros 3.5. Entonces, la mitad del tiempo del día era exactamente la mitad del tiempo de la semana. No sé si me explico. Vea, él dice, por ejemplo, que él estuvo 3 días en el sepulcro, ¿verdad? Entonces, desde el momento en que lo bajan desde el sepulcro y termina el día, ahí se le cuentan 3 días hasta el primer día de la semana. Aquí es el primer día de la semana cuando ellos van. Entonces te devuelves 3 días, más medio día más, llegas al momento donde comienza el eclipse. Entonces aquí hubo luz y aquí hubo tinieblas. Y él le da vuelta a cómo venía el tiempo. Porque en Génesis el hombre pasó primero por las tinieblas y después vino a la luz. Aquí entonces él viene de la luz a las tinieblas e invierte el proceso. Entonces hay 3 días y medio hacia acá, 3 días y medio hacia acá, y está ordenado todo el conteo de la semana. Y él está en la mitad de la mitad de la mitad. Aquí queda a la mitad de la mañana, lo ponen en la cruz. A la mitad de la tarde es el sacrificio donde muere. A la mitad del tiempo que estuvo en la cruz hay una señal del eclipse donde el tiempo se divide y hay un orden. Ahora, ¿qué es un día? No, o lo que nosotros conocemos como el tiempo. Es la salida del sol del oriente al occidente, igual que el evangelio. El evangelio salió del oriente, desde Asia, y vino hacia el occidente. Llega a un punto más alto, donde ilumina más, y después comienza a decaer. Es como su propia venida. Él sale y se levanta como la luz que viene al mundo,
llega a un punto máximo y después otra vez hasta que lo volvemos a venir. Lo vemos salir por las montañas y ponerse ¿en dónde? En el mar. ¿Por qué? Porque el mar son las naciones y él viene sobre las naciones. Y el monte es Israel y él se manifestó en el monte. Por eso el sol sale ¿de dónde? Del oriente hacia el occidente, pues sale del monte al mar. Del monte hacia el mar. Porque el mar, las naciones. Él nunca falla en un símbolo. El monte, él lo habla de Sion. ¿De dónde salió él? La luz vino del oriente, del monte, y salió, y subió, y caminó hacia el occidente, hasta cerrar en el mar, que son las muchas naciones. ¿Ves que lo que nosotros conocemos como un día es la obra de Jesús? Todo tiene un orden. Y él dice, así como sale el sol del oriente y se pone en el occidente, así será, y él explica todo. Entonces, cuando ya nosotros partimos desde la cruz, entonces es más fácil trazar el tiempo hacia allá y hacia allá. Lo que no se puede calzar es esto, porque digamos que eso es como un reloj de precisión. Calzas el tiempo, calzas la luz, y aquí hubo señales que pasaron solo una vez en los eclipses. Pones el sol, alineas la luna, alineas las constelaciones y comienzas a alinear un montón de cosas. Entonces tiene todos los puntos de referencia a partir de la cruz. Lo que se está viendo en el cielo es un mapa de lo que se está viendo en la tierra. Está todo unido. Ahí te das cuenta que el tiempo es en él, el orden de las historias es en él. Todo, la forma, la luz, cómo se comporta el sol, cómo se mueve el planeta, el orden de cómo se mueve el planeta. No hay nada que no tenga un orden. Cómo se comportan a partir de su obra y de la obra de él, cómo se comportan las estaciones, cómo se mueve el planeta, cómo se comporta la luz, cómo se comporta el día, cómo percibimos el tiempo, cómo percibimos la historia. Todo está en él. Por eso, inclusive, aunque la gente no lo sabe, tenemos calendarios que es desde la muerte de Cristo, todo es desde él, todo. Él es el punto de referencia de todo lo que existe. Totalmente. Entonces hay veces que, inclusive las historias, vas a ver que ellos trazan historias como esas. Las historias se trazan temporalmente. Por ejemplo, toda la historia de Sansón. Y vas a ver qué hace en el primer día, en el tercer día, en el cuarto día, en el quinto día. Y lo calzas con Jesús en la cruz y sabes qué pasó. La Biblia te detalla exactamente cómo Jesús vivió esa semana. Cómo todo está perfectamente trazado en él. ¿Me explico? Sí, señor. Totalmente claro. Por eso, por ejemplo, en la historia de Abraham, vas a ver que él camina 3 días y después de eso viene el sacrificio cuando lleva Isaac. Porque en Jesús pasan 3 días y a la mitad, en el cuarto día, es el día del sacrificio. Hay 3 aquí y 1 en el medio, igual que la menorá. La cruz, con los días de la semana, es como si vieras una menorá, 1 en el centro y 3 a cada lado. Y ahí se ordenan los días, se ordenan las fiestas, se ordena todo. Por eso les digo, es como un mapa que se va uniendo cada vez más y cada vez más. Y usted pone una pieza y usted dice, no, es que ya no la puedo cambiar de lugar, es que solo aquí calza. Si la cambio de lugar, rompe todo. Si la pongo aquí, calza perfecta y nada se puede mover, ¿me explico? Totalmente. Sí, rompería todo el orden. Si uno lo cambia. Vea lo que él hace, por ejemplo. En la misma forma en que acomodó el tiempo, que son 3 y 1 en el medio, es como es la menorá. Es lo mismo que pasó con los días de la creación. Por ejemplo, ¿qué era el cuarto día de la creación? El sol, la luna y las estrellas. Porque en el brazo del centro, es la luz que viene al mundo. La tercera fiesta, por ejemplo, es panes en primicias, los primeros frutos de la tierra. El tercer día es los árboles que dan fruto. ¿Ves que siempre los días están calzados con las posiciones, con las fiestas, con los espíritus? Todo está en orden. En la menorá es como si fuera así, vea. Usted agarra una menorá. Decía Daniel de los tiempos. La menorá es como si fuese un reloj también. Digamos, usted agarra una menorá
y ve lo que él está diciendo y le presta atención a lo que él dice. Entonces él dice, por ejemplo, aquí está la menorá. Entonces, día 1, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7. Abrazo por día. Entonces van las fiestas, Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, tabernáculos y expiación y tabernáculos. Entonces usted comienza ahora a ordenarlo. Por ejemplo, tercer día, ¿qué hizo él? Los frutos de la tierra. ¿Qué se presenta en la tercera fiesta? Las primicias, los primeros frutos. Fue el momento en el tercer día cuando la tierra dio frutos. ¿Me explico? ¿Qué hizo en el cuarto día en Génesis? ¿Qué hizo en el cuarto día en Génesis? El sol, la luna y las estrellas. Las estrellas. Ajá. Entonces aquí en la cuarta fiesta en Pentecostés él fue el sol de justicia, ¿verdad? El de justicia, sí, señor. En el cuarto milenio. Ahora ves que calza la cuarta fiesta con el cuarto día, con el cuarto milenio. Pero aquí en la cruz, ¿te acuerdas que se lo mostré ahora? Exactamente en el medio se unió el sol y la luna y hubo un eclipse, ¿verdad? Y las estrellas. Porque ¿qué pasaba el cuarto día? El sol, la luna y las estrellas. ¿Ves que el momento exacto estaba preciso? Que nada fallaba, que todo era exacto. Sí. Desde que lo está diciendo, lo cuentan los profetas. Si se hubiera hecho algún cambio, todo hubiera... Todo se rompe. No calzaría. Todo se rompe. Por eso, entonces ves, es el cuarto día, el cuarto milenio, la cuarta fiesta, el mismo símbolo. ¿Qué te describen ellos? Oscuridad en el sol y la luna, en ese mismo momento, en la mitad del día, las horas del día calzaron, los meses, los días de la semana, o sea, la gente no tiene una idea de lo que es Jesús, no entiende la plenitud y la perfección de todo lo que está establecido en él. Es tan perfecto lo que él dijo, lo que él hizo, todo. Por eso les digo, la Biblia no tiene un solo error. Y así se acomodan en la menorá, los 7 días de la creación, los 7 milenios, las 7 fiestas, los 7 espíritus de Dios, los 7 días de la semana, las 7 cartas de Pablo, las 7 cartas de Apocalipsis, y todas van unidas, y todas son perfectas, así. Los 7 sellos, los 7 espíritus, las 7 cosas que Dios aborrece. Y él en la fiesta, en cada una de las fiestas, trata con una de las cosas que aborrece, trata con uno de los sellos, trata con una de las cosas que castiga, trata con una de las cosas que perdona. Cada fiesta está hecha para perdonar una de las 7 cosas que él aborrece. Dios mío. Todos, y todos los detalles. Y todo lo que él aborrece, lo que él perdona, todo está ahí. Por ejemplo, él aborrece los ojos altivos, la lengua mentirosa. Entonces Eva levanta los ojos para ver el fruto. Está hablando con la serpiente y es mentira. Camina los pies presurosos al hacer el mal, se apresura a coger el fruto. Todo lo que él dice que él aborrece, en las historias usted lo ve, donde ellos, la Biblia lo escribe. Cuando él está en la cruz, ellos levantan los ojos altivos hacia él, le dicen cosas y lo ofenden, corren para ver cuando lo crucifican, usan las manos para derramar sangre. Lo que él aborrece, él permitió que ellos lo hicieran sobre él. Y lo cargó sobre él, porque no fue solo que se dijo, cargue los pecados, no. Es que los estaba viviendo. El pueblo lo blasfemaba. El pueblo lo estaba blasfemando, él estaba arriba. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos para verlo? Los ojos, levantar la cabeza orgullosa, pero él tenía que ver hacia abajo. Ellos con las manos lo señalaban y lo acusaban, y él como tenía las manos atadas. Ellos corrían para irlo a ver cuando lo van a crucificar, y él tenía los pies atados. Él estaba recibiendo el castigo, y él estaba recibiendo todo lo contrario de todo lo que ellos estaban haciendo. Y todo se estaba cumpliendo en orden, así, paso a paso, pieza por pieza. Es como si fuese como un rompecabezas que va desde lo pequeñito hasta lo grande, y es una sola pieza que usted la va armando toda completa y nunca se puede desarmar.
Cuando usted cambia una pieza en algún lugar, la rompe completa. Por eso yo a veces le digo, no pueden cambiar nada. No se puede cambiar nada. Usted viene y dice, no, es que la Biblia, el día no son 12 horas. Ya, rompe conteo. No, es que las fiestas ya no están, rompe conteo. No, es que no necesito la ley. No puede entender las instrucciones. Es como si fuese un manual donde usted ocupa todo. Las instrucciones, el control, las baterías, es todas las piezas completas. Si no, no arranca. Si no, no se cuadra. Sí, no se puede. Tremendo, Dios mío. Por eso Él es todo en todo. Es que no. Sí, Apocalipsis y la cruz son indivisibles. Todas las piezas, Apocalipsis, la ley, la cruz, la venida de Cristo en Apocalipsis, la misma cruz es la pieza exacta para entender Apocalipsis. Cuando usted entiende cómo se cumple la ley en él, cómo se cumplen los tiempos, es la misma forma en que se cumplen los tiempos cuando murió que cuando va a regresar. La misma forma en que cumplió la ley aquí viene otra vez a ejecutar todo lo que se ha establecido. Apocalipsis, Levítico, los profetas, la ley, la obra de Cristo es una pieza, se lee. La Biblia no se lee como una línea. La Biblia es como si fuese a profundidad, como todas las hojas sobrepuestas al mismo tiempo, ¿me explico? Como lo que me enseñabas una vez, Totalmente. digámoslo, es un mapa, pero con varias hojas y cuando se va colocando una encima de la otra, se va viendo todo el trazo completo. ¿Ustedes se acuerdan de aquellas hojas que eran como transparentes, como filminas, que usted ponía una y después pone otra? Digamos, una tiene la silueta, en la otra tiene los ojos, en la otra tiene la boca, en la otra tiene la nariz, los ojos, y todas las hojas están medidas. Y cuando se va poniendo una sobre otra, al final tiene varias hojas juntas y la ve completa y ve toda la figura. Así es, la Biblia son sobrepuestas una sobre la otra. ¿Recuerdan cómo se hace eso? Como parecía a como hacen las caricaturas y todo eso, los dibujos que son hojas sobrepuestas sobre hojas. Es una te va dando un detalle y otra y otra y otra y otro. Es como, ¿se acuerdan aquellos muñequillos que uno hacía en el cuaderno? Ustedes no lo hacían. Que uno hacía un muñequillo con la mano estirada y la otra lo movía así, después abajo, después arriba, abajo, abajo, y después pasaba todas las hojas rápidas y lo veía en movimiento. Como se crea una animación. Como hacer una Algo así, animación. es igual. Usted trae esta hoja y le va a mostrar algo, lo otro, lo otro, lo otro. Y si usted pudiera hacer un dibujo de lo que hay, la Biblia le mostraría la obra de Jesús caminando por la tierra, yendo por el Sinaí, llegando a los lugares, pasando por todas las historias, pim, 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 hasta que termina en la cruz. Sería como la historia completa si se animara. Pero lo que pasa es que está relatada en los personajes. Y estuvo en tal lugar y caminó. Y usted, si usted viene haciendo toda la historia como un trazo, es como ver las películas de Semana Santa, pero que alguien entendiera que todos los personajes están hablando de Jesús y estás viendo a Jesús cuando sale de la tierra, cuando viene a formar un pueblo, cómo se cumplen las promesas en él, cómo nacen en el vientre los dos pueblos que son las dos naciones, cómo hay batallas entre las naciones de él, cómo las resuelve, cómo batallan contra sus enemigos como rey, cómo unifica el templo, cómo reconstruye el templo, cómo unifica la nación, cómo establece todo hasta que llega a la cruz y redime al hombre. Es como ir viendo nada más todos los eventos trazados en él. Es una perfección que por eso le digo, a veces es difícil de explicar y lo que uno quiere es que los hermanos comiencen a verlo para poderlo compartir más y verlo. Lo que pasa es que siempre es muy dado que cada uno toma la parte que quiere y ya con eso creen que ya tengo lo que ocupaba, yo ya sé mucho, me explico. Y nunca, no es que nunca sea suficiente. Hay dos cosas tenaces ahí, hermano. La primera, pues todo al estar tan debidamente ordenado
y perfecto, cualquier cambio que uno como hombre haga, trae el desorden, o sea, automáticamente. Y lo segundo, el tema de que, y yo Las lo he notado doctrinas. mucho, muchos Esto predican, tritura las doctrinas. ¿Por qué? Porque te obliga a decir, mira, yo había creído que esto no era importante, pero no lo puedo desechar. O yo había visto esto al revés. Y te obligan a ordenar todo lo que conocías en el Señor. ¿Me explico? sí, sí. ¿Sabes cuál es la otra que yo había notado? Que gracias al Señor, pues él nos ha ubicado en este lugar de bendición. Mucha prédica siempre se lleva hacia el hombre, pero no se lleva a Cristo. No se explica O primero en él. sea, se habla mucho así. Damos un ejemplo, la barca, Jesús y la barca. Entonces la barca es tu vida, Jesús está acostado, Él está para ayudarte con la tormenta tuya, que son tus circunstancias. Sí, o sea, siempre es hacia uno, hacia el hombre, pero ahí está O hablando hagan de la como autoridad David de esto y Cristo. hecho, y luchen por su reino, y levanten su reino, y siempre, y vean a aquella mujer que por sus deseos, y siempre esa es la emoción, siempre es, vean el personaje emocionalmente para que ustedes alcancen algo. Eso es típico. Sí. En cambio, cuando se trae a Cristo, todo cambia completamente. O sea, todo cambia completamente. Sí, porque comienzas a tener la perspectiva en la historia de qué te corresponde realmente en Cristo. Y comienzas a cederle a Él el primer lugar en la vida. Se ordena, porque se ordena mucho más nuestra vida. Pero quiebra muchos argumentos porque a veces la gente llegó a la fe porque le tuvieron expectativas de si usted viene a Cristo, Cristo lo va a bendecir, le va a dar muchas cosas buenas y usted va a tener muchas cosas en Él. Pero las cosas que ellos querían eran carro, casa, dinero, trabajo, esposa, hijos, reconocimiento. Y tal vez en la Biblia no lo prometía de esa forma, ¿me explico? Sí, Señor, totalmente. Ahí es donde vienen los detalles de ir sumando, ir sumando. Pero ya te quedó más claro el tema de la muerte, de ir detallando. Va a pasar una cosa, cuando lo quieras comenzar a detallar, el mismo espíritu te abre el entendimiento y usted mismo va viendo y dice, ay, ya entendí, porque eso no es de uno, esto es como cuando usted aprende a ver, cuando usted le enseñan a verlo y analizarlo, usted dice, no, listo, ya se me abrió el entendimiento. Entre más lo ejercita, más ve. No, y que me parece que el punto crítico de ese tema es que haya la humildad en el corazón para reconocer que algo está mal y que hay que cambiarlo. Sí, porque es que cuando no se tiene ese corazón humilde o esa sencillez, pues uno quiere defender la verdad de uno, más no la verdad que dice la palabra. Entonces, Eso pasa mucho, digamos, porque hay gente que se ha expuesto en una iglesia a predicar, digamos, cosas emocionales, entonces ahora subirse y decir estaba equivocado. Digamos, hay pastores que no le van a reconocer a la iglesia que estaban equivocados con la Trinidad, o que estaban equivocados cuando predicaron del arrebatamiento con ciertas fechas o ciertas formas, o que estaban equivocados cuando decían que las fiestas de Israel no eran importantes, o que no había que leer el Antiguo Testamento, porque ellos mismos inducen a la gente en eso. Y llega un momento donde ya no es un tema de entendimiento, no, sino es de disposición. ¿Qué tan dispuesto estás a reconocer el error para conocer la verdad y corregirlo? O si el orgullo no te deja reconocer que te equivocas. sí, totalmente. Ahí eso marca una diferencia grandísima. Sí, vea, yo tengo un amigo que es pastor, entonces siempre hablábamos y él me decía, John, ¿cómo les digo que estoy equivocado? Le hago así, de hermano, me equivoqué. Dice, no, porque después van a creer que con el tiempo me vuelvo a equivocar. Y le hago, entonces usted prefiere seguir. Y dice, bueno, y yo les prediqué lo que yo medio entendí. Y fue tanto que un día me dijo, ya no me explique más porque no quiero saber. Entre más sé, menos quiero decirle a la iglesia. Digamos Sí, que esa también aplica a mucho creyente. Ah, no, yo no sé, yo eso no lo vi, yo eso no lo opino, a mí no me toca, pero ya se expusieron al tema. Lo que a veces no saben es que cuando se exponen al tema,
ya no pueden dejarlo como que yo no lo conocí, me explico. No pueden ignorarlo, ya está, ya se les dijo. Como dijo ahí, ¿cuántos hubieran añorado entender esto mucho tiempo y no les fue dado entenderlo y nosotros ahora lo podemos ver? Por eso es que esta generación tiene tiene un problema, al que más se le da, más se le demanda. Tenemos tanto acceso, tanto conocimiento en las redes, de ponernos al día, de verificar los datos, de leer, tenemos todos los idiomas, todos los diccionarios, la verificación de los datos. El que no lo busca es porque no quiere, no porque no puede. Eso le decía a Fabiancho, ahorita hablábamos antes de conectarnos. Le decía que gracias al Señor él nos ha dado el privilegio de conocer todo esto tan hermoso, pero a su vez es doble responsabilidad. Porque el Señor no se está revelando de cualquier forma, se está revelando de una forma muy profunda y es responsabilidad nuestra ser, valga la redundancia, ser responsables con eso. Compartirlo, hacer algo, transmitirlo, reproducirlo, entenderlo, lo que sea que el Señor le toca hacer, entiéndalo porque se lo explique a otro, tómelo para que lo vivifique, prepárese, algo le toca hacer, o sea, no es un adorno en la vida de cada uno, sino siempre tiene un propósito. Sí, Señor. No, hermano John, muchísimas gracias de verdad. Excelente. No, siempre es un gusto compartir con ustedes. Mañana tengo que madrugar un poquillo, entonces hoy estoy haciendo live desde la mañana. Voy a cortarlo aquí y mañana otra vez volvemos a repasar, vemos los temas. Hay muchos temas de profecías, pero recuerden que las fiestas se dan como hasta el 6 o el 8. Entonces estamos sumando la información para tenerlo cuando ya los eventos estén más sólidos y no estar especulando de cómo creemos que pasa. Sino, si están pasando cosas y estamos dándole seguimiento. Pero démosle, digamos, esta semanita para que ya pasen las fechas correctas y ya poder estar seguro con todos los detalles. No es que no lo hemos tocado, al contrario, estamos muy a la expectativa, pero de tener los datos ya de lo que ocurrió, de cómo se entiende lo que ocurrió en el orden profético y no estar especulando todos los días un poquito, ¿me explico? Sí, Señor. Mientras tanto, vamos aprendiendo ahí en el conocimiento de Cristo y ir entendiendo el diseño, el orden de las escrituras y conociendo más de Él. Excelente, hermano. Yo muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, aprovecho para Fabiancho, y gracias a todos los despedirme, hermanos que están allí abajo. compartir con ustedes. Es una tremenda Es un bendición. gusto. Que el Señor Jesús los bendiga, les abra el entendimiento, les dé más entendimiento cada día, los llene de su sabiduría, no por el conocimiento mismo, sino por la certeza, por la fe, por el propósito de servir, por el propósito de vivificar ese conocimiento en nuestras vidas y en las vidas de las personas que conocemos y que amamos también. Así es que un abrazo siempre para todos, que tengan buenas noches y que descansen. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Gracias, hermano. Gracias, De hermano. verdad. Chao, buenas noches.